Les agradecemos la presencia para la presentación de este libro titulado Uso del tiempo y trabajo no remunerado en México, el cual es una coedición entre el Colegio de México, ONU Mujeres e InMujeres, y que fue publicado en el año de 2014. Y este libro tiene, como ustedes van a ver a través de las comentaristas y de las reflexiones de sus coordinadoras, este libro reúne una serie de fortalezas y una serie de cosas que no necesariamente se encuentran todas reunidas en un solo producto, y que aquí afortunadamente lo tenemos. La primera de ellas es de que en este trabajo, que está compuesto por 11 capítulos y un anexo, estos 11 capítulos fueron elaborados por profesores, investigadores, tanto del Colegio de México como de otras instituciones, pero también por alumnos, que en ese momento eran alumnos de nuestro programa de maestría en estudios urbanos o de nuestro programa de doctorado, no es cierto, de nuestro programa de maestría en demografía o del doctorado en estudios de población, discúlpenme, ¿sí? Entonces, esa es una primera característica que le da a este libro, ¿sí? Esa unión o esa complementariedad que se puede dar entre la experiencia que se da, que existe entre los profesores investigadores con las inquietudes y con el interés innovativo que puedan tener nuestros alumnos. Ya darán cuenta de ello. La segunda es el tema, ¿sí? El tema que sería el uso del tiempo, ¿sí? La utilización del tiempo como nuestra variable relevante, y a partir de ella encontrar una serie de relaciones en términos de las diferenciales de uso del tiempo, por ejemplo, por género o por lugar de residencia de las personas o por condición de actividad de estas personas, incluso por edad de estas personas, ¿sí? Que eso sería una segunda característica. Y la tercera, que también está contemplada en este libro, es que buena parte de estos capítulos se derivan del uso de una encuesta, que es la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del 2009, que fue levantada y de manera conjunta entre InMujeres y INEGI, ¿sí? Entonces, sería también no solo la parte teórica y metodológica sobre el tema de uso del tiempo y estos diferentes elementos, sino también cuáles son los alcances y las limitaciones de una encuesta de tal naturaleza como esta del uso del tiempo para precisamente analizar la utilización del suelo. Entonces, bueno, nuevamente bienvenidos y muchas gracias, y tenemos un grupo de personas que van a hacer la presentación de este libro, y yo diría que, bueno, es un cuadro de lujo. Tenemos a Isalía Nava, ¿sí?, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, a Paz López, ¿sí?, de InMujeres, tenemos a Ana Huesmes, ¿sí?, de ONU Mujeres, y a Lorena Cruz, de InMujeres. Entonces, bueno, van a participar ellas en el orden en el que estuvieron, en el que están anotadas en la presentación. Entonces, en primer lugar, va a dialogar con ustedes Isalía Nava Bolaños, Isalia Nava Bolaños, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y responsable de la Unidad de Investigación en Desarrollo y Políticas Públicas. Su formación inicial es como economista y tiene posgrados en Demografía y Estudios de Población. Obtuvo aquí en el Colegio de México su doctorado, y sus áreas de especialización son Demografía y Economía, Economía y Envejecimiento de la Población, Género y Economía. En 2012 obtuvo el primer lugar del Premio Gustavo Cabrera Acevedo, otorgado por el Colegio de México en la modalidad de Investigación en Población, y entre sus publicaciones más recientes destacan los artículos ¿Hasta qué punto los patrones del ahorro son distintos entre hombres y mujeres? Y otro, determinantes de la participación laboral de la población de 60 años o más en México.
Isalia. Entonces, bienvenida nuevamente aquí al colegio, qué bueno que estás otra vez por aquí. Bueno, por favor. Muy buenos días, saludo cordialmente a las y los distinguidos integrantes del Presidium, las y los autores que se encuentran hoy presentes y el público que nos acompaña. Quiero hacer primero una felicitación a las autoras, a las coordinadoras de esta obra y también a las autoras y autores de los diferentes capítulos y dar las gracias a Brígida y a Edith por invitarme a comentar esta obra. El uso del tiempo y trabajo no remunerado en México es un libro de gran riqueza temática en el cual Brígida García y Edith Pacheco logran reunir a 15 destacados y destacadas especialistas que presentan un estudio cuidadoso y detallado del uso de tiempo en México durante los últimos años a través de 11 interesantes capítulos. Se trata de una obra de amplio alcance que aborda una temática de frontera, que es pionera en el estudio sobre uso de tiempo en México y en América Latina, que es la primera publicación de este tipo en el país. Es importante mencionar que los estudios sobre uso de tiempo en México son escasos en comparación con la literatura que se ha producido en los países desarrollados en las últimas décadas. La investigación en el país se ha centrado en analizar las tasas de participación de la población en las distintas actividades que integran las esferas pública y privada, así como en analizar el tiempo medio que se destinan a estas actividades con el objetivo de visibilizar las desigualdades que existen entre mujeres y hombres y que colocan a las primeras en una posición de desventaja. En menor medida, los estudios se han ocupado de estimar el valor económico del trabajo doméstico no remunerado y es muy poca la literatura que aborda aspectos específicos del uso de tiempo. Los 11 capítulos que forman parte de esta investigación permiten visibilizar la distribución inequitativa entre el tiempo que las mujeres y los hombres destinan al trabajo remunerado y al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Pero además permite conocer las formas de organización de tiempo de otras actividades cotidianas, como el ocio y la recreación y las actividades personales y el dormir, así como las dinámicas de las comunidades rurales, de los hogares indígenas, de los hombres, de aquellos que son padres y de otros sectores específicos de la población, como las parejas de doble ingreso, los desempleados desalentados. Se trata de temáticas que aportan evidencia empírica a los estudios de género y que logran atender las transformaciones sociales y demográficas más recientes. Además, resalta la diversidad y originalidad de abordajes metodológicos que utilizan las y los autores. Entre estos destacan análisis de perfiles latentes, análisis de correspondencia, regresión tipo Tobit, regresión logística ordinal, regresión logística simple, análisis de secuencias, solo por mencionar algunas de las metodologías utilizadas. En relación con los datos, la mayoría de las autoras y autores utilizan la Encuesta Nacional sobre Uso de Tiempo, ENUT de 2009. Sin embargo, también se hace uso de la información sobre uso de tiempo que proporciona la Encuesta Nacional sobre Trabajo, Aportaciones y Uso de Tiempo, ENTAUT, de 1996, la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, ENIG, de 2008 y de 2010, la Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo, ENOE, de 2012. Enseguida me referiré brevemente al contenido de algunos capítulos que integran la obra. El objetivo es transmitirles las principales ideas y hallazgos con el fin de incentivar su lectura. Quiero comenzar con el primer capítulo, reflexiones sobre el uso del tiempo de Brígida García y Edith Pacheco, ya que se trata de un capítulo introductorio que está redactado y estructurado para acercar y familiarizar a los lectores en el tema. Las autoras comienzan con una revisión del estudio del uso de tiempo en México, y es importante resaltar el papel de México como país pionero en América Latina en el diseño y aplicación de las encuestas de uso de tiempo, pues solamente, como mencionan las autoras, en Cuba se había iniciado el interés por este tipo de instrumentos en la década de los 80. Un elemento que implica un reto en el estudio de uso de tiempo es el de los desafíos conceptuales y metodológicos.
que en la realización de esta obra fueron numerosos y diversos y que las autoras logran resumir adecuadamente. Primero está el uso de los principales conceptos. Entre estos destacan trabajo doméstico y de cuidados, trabajo extradoméstico y actividades primarias. Respecto a la definición de trabajo doméstico y de cuidados, la mayoría de las autoras y autores se adhieren al criterio de la tercera persona de Margaret Reed, que planteó en 1934 en su libro Economics of Household Production. Sin embargo, algunos de los autores y autoras incluyen en el análisis del trabajo el trabajo emocional como parte del trabajo de cuidados o el análisis del trabajo que se realiza en las comunidades rurales y que proviene de la producción de bienes para el consumo directo en el ámbito de los hogares. En relación con la conceptualización del trabajo extradoméstico, para la mayoría de las autoras y autores del libro, este se refiere a las actividades orientadas al intercambio en el mercado, incluyendo las desarrolladas al interior de los hogares. En lo que se refiere a las actividades primarias, este se toma de manera separada. Segundo, como parte de los desafíos metodológicos, destacan las técnicas de ajuste frente a la sobreestimación del tiempo, es decir, de las entrevistas que rebasan las 168 horas semanales. Aquí, uno de los ajustes más frecuentes, es el que se refiere a la pregunta de estar al pendiente. Estoy segura que la lectura de este capítulo introductorio brinda un acercamiento al estudio de uso de tiempo para aquellas personas que aún no están familiarizadas en el tema. Despertará su interés para aquellas que ya conocen el tema, incentivará la lectura exhaustiva. En el estudio de los restantes capítulos que integran la obra y considerando el eje analítico de las investigaciones, es posible identificar 4 temáticas. La primera se relaciona con la importancia del trabajo no remunerado. La segunda, con las desigualdades de género en el uso de tiempo. La tercera se refiere a la pobreza de tiempo. La cuarta incluye el uso de tiempo en grupos específicos de la población, como los hogares rurales, los hogares indígenas, la población desempleada y las parejas de doble ingreso. En relación con la primera temática, es importante mencionar que la importancia del trabajo no remunerado en términos de su magnitud y responsabilidad lleva a pensar, como lo señaló Cristina Carrasco, en la existencia de una mano invisible mucho más poderosa que la de que Adam Smith planteó y que regula la vida cotidiana y permite que el mundo siga funcionando, que es elemental para la reproducción de la fuerza de trabajo y para la sostenibilidad de la vida humana. El trabajo no remunerado es un componente fundamental para los estudios económicos, sociales y demográficos que aparece ampliamente detallado en el capítulo Importancia del trabajo no remunerado, su medición y valoración mediante las encuestas de uso de tiempo, escrito por Mercedes Pedrero. La autora desarrolla una serie de señalamientos que dan cuenta de la importancia del trabajo doméstico en la vida de los individuos, en la organización del hogar y en la sociedad en su conjunto. Pedrero presenta una detallada revisión del uso de tiempo en México, Ecuador y Perú a través del uso de los indicadores tradicionales como las tasas de participación y de estadísticas más refinadas como las tasas ponderadas. Como parte de los resultados, destaca que el indicador de carga global del trabajo refleja la carga superior que soportan las mujeres. En el caso de México, las mujeres trabajan 19 horas más que los hombres, mientras que en Ecuador son 17 y en Perú 13. La autora da cuenta de la heterogeneidad al interior de la población. Por ejemplo, por situación conyugal, encuentra que la carga mayor de trabajo doméstico la llevan las mujeres casadas o unidas. En relación con el parentesco, son las cónyuges y las nueras. Asimismo, encuentra que la actividad que más tiempo les demanda a las mujeres es la preparación de alimentos, mientras que entre los hombres es el aseo de la vivienda. Estas son solo algunas de las estadísticas e indicadores que aparecen en el capítulo. El texto incluye una lista muy amplia y reveladora sobre la distribución de los usos de tiempo y las diferencias entre hombres y mujeres. Un elemento que ha adquirido relevancia en el estudio de uso de tiempo es el de la estimación del valor económico del trabajo no remunerado, ya que es un elemento que responde al peso de los factores económicos. Pedrero presenta un ejercicio de estimación del valor económico del trabajo no remunerado a través del costo de sustitución. Respecto a la segunda temática, las desigualdades de género en el uso de tiempo, es importante mencionar que en el análisis de modelo tradicional, con el hombre proveedor de ingresos y la mujer ama de casa,
no se contempló el conflicto de uso de tiempo. Era un modelo donde las mujeres mayoritariamente desarrollaban sus actividades en un tiempo que permanecía invisible y que no era reconocido. No obstante, ante la creciente participación femenina en el mercado de trabajo y la nula respuesta social y masculina frente a este cambio cultural y de comportamiento femenino, las mujeres asumieron una doble jornada laboral y el doble trabajo de desplazarse continuamente de un espacio a otro, solapando e intensificando sus tiempos de trabajo, lo cual denotó las desigualdades de género en el uso de tiempo. Estas diferencias en el uso de tiempo entre mujeres y hombres son abordadas en el capítulo El uso del tiempo de las personas en México según tipo de hogar, una expresión de las desigualdades de género de Laura Santoyo y Edith Pacheco. Las autoras incluyen un interesante análisis sobre la división sexual del trabajo al interior de los hogares y en diferentes dimensiones de la vida. Entre los hallazgos de Santoyo y Pacheco destaca la posición social de la mujer respecto a la de los hombres, al igual que la calidad de vida. Indican que ellas tienen 2 veces menos privilegios que ellos, siendo los hogares nucleares los más desfavorecidos. Las autoras encuentran que son los hogares unipersonales donde se presentan las menores desigualdades. Se trata de una temática que es relevante dadas las transformaciones demográficas, económicas, sociales y culturales más recientes en el país, que modifican las configuraciones familiares y que plantean desafíos importantes frente a fenómenos como el del envejecimiento de la población. El capítulo No todo el tiempo es igual, variaciones en los patrones de uso del tiempo en México, de Estela Rivero y Ana Iris Hernández, también aborda las desigualdades de género en el uso de tiempo a partir del análisis de los patrones de organización del tiempo. Las autoras exploran el intercambio de tiempo entre actividades para el mercado, el trabajo doméstico, la producción primaria de autoconsumo, el tiempo de cuidados, el tiempo de ocio y los cuidados personales. Rivero y Hernández encuentran que al analizar los perfiles de uso de tiempo, aproximadamente 3 de cada 10 mujeres menores de 65 años presentan un patrón de comportamiento similar al masculino tradicional. Además, encuentran que para que los hombres participen activamente en labores de cuidado y domésticas, se requiere una combinación de elevada escolaridad y una fuerte demanda de cuidados en el hogar, mientras que para que las mujeres participen en el mercado laboral y que no sea interrumpida por las tareas domésticas, se requiere que sean jóvenes, que tengan altos niveles de escolaridad y que presenten bajas cargas de trabajo doméstico. Se trata de hallazgos reveladores que dan cuenta de patrones de comportamiento que transgreden los roles de género en sectores específicos de la población mexicana. En el análisis de uso de tiempo, un caso particular es el de la población masculina. En el trabajo doméstico y de cuidados masculino de Mauricio Rodríguez y Brígida García se plantea una delimitación del tipo de actividades domésticas y de cuidado que realizan los hombres en México. Los autores identifican las principales determinantes del tiempo que dedican a las distintas tareas. Rodríguez y García encuentran evidencia que les permite plantear la presencia de un cambio generacional sociocultural, en el cual destaca el papel que juegan los hombres menores de 40 años como pioneros en estas transformaciones. Además, los autores enfatizan en el papel de la escolaridad. El capítulo Uso de tiempo en el ámbito doméstico entre los padres mexicanos de Olga Rojas y Mario Martínez contempla el análisis anterior al analizar el tiempo que los padres mexicanos destinan al trabajo doméstico, la crianza y el cuidado de los hijos. En relación con la tercera temática, que incluye el análisis de la pobreza de tiempo, el capítulo La captación de uso de tiempo y la medición de la pobreza del tiempo, algunas reflexiones sobre la experiencia en México, elaborado por Araceli Damián en colaboración con Héctor Figueroa, aborda la importancia de tomar en cuenta como parte de la medición de la pobreza el tiempo. Se trata de un planteamiento que permite tener una mejor aproximación al nivel y calidad de vida de las personas al considerar el tiempo requerido para las actividades de trabajo doméstico, para la educación, la recreación y el descanso. Los autores realizan la estimación de la pobreza de tiempo en México con base en el índice
de exceso de tiempo de trabajo. Damián y Figueroa encuentran que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo de 2009, la pobreza de tiempo representó 48.8% de la población total. Esto es, 52.5 millones de personas sufren de pobreza de tiempo, y que son los hogares pobres los que requieren de más trabajo no remunerado y donde este es más intenso. Al mismo tiempo, dos de los principales determinantes de la pobreza de tiempo es el tamaño del hogar y la presencia de menores de 10 años. Además de estimar la pobreza de tiempo, Damián y Figueroa agregan los indicadores de pobreza de ingresos a fin de obtener las carencias de ingreso-tiempo de los hogares. Aquí encuentran que 33.8% de los hogares presentan ambas carencias. Se trata de hogares con ingresos muy bajos que no disponen de tiempo adicional para dedicar al trabajo remunerado y mejorar su situación. El capítulo de Damián y Figueroa revela las interconexiones entre el funcionamiento del mercado de trabajo, la estructura demográfica de los hogares y las políticas sociales vistas desde una perspectiva de género en un marco integral y coherente. Respecto a la cuarta temática sobre uso de tiempo en grupos específicos de la población, destaca el capítulo Entre lo rural y lo urbano, tiempo y desigualdades de género, escrito por Edith Pacheco y Nelson Flores. Los autores presentan un detallado análisis sobre las desigualdades de tiempo entre las localidades rurales y urbanas. Se trata de dos ámbitos que se caracterizan por las desigualdades económicas, sociales y culturales. Los hallazgos de Pacheco y Flores muestran que las cargas de trabajo doméstico son significativamente mayores entre la población femenina en las localidades rurales. Además, destacan que la participación en actividades primarias es mayor en las zonas rurales, en donde es de casi un orden de 7 veces mayor. Algo similar ocurre con las actividades de trabajo voluntario y de ayuda a otros hogares, en el sentido de que se incrementa en las localidades rurales. Los autores lo denotan como un comportamiento altruista. El capítulo El uso de tiempo entre los miembros de hogares indígenas y no indígenas, de Teresa Jacome y Marta Mieri Terán, presentan una revisión detallada del uso de tiempo de la población de los hogares indígenas en México. Las autoras encuentran que existe una serie de condicionantes de tipo material, social y demográfico que se relacionan con las desigualdades de uso de tiempo según condición de habla de lengua indígena. Además, los hogares indígenas dedican más tiempo al trabajo no remunerado, sobre todo entre los jóvenes. También en los hogares indígenas existe un mayor involucramiento por parte de los distintos integrantes en las tareas de trabajo doméstico, de cuidados y de trabajo voluntario. El capítulo Desigualdades y trabajo doméstico en las parejas de doble ingreso de México, de Landy Sánchez, muestra que las parejas de doble ingreso destinan un menor número de horas al trabajo doméstico y que las brechas de género son menores. El capítulo Inequidades de género y patrones de uso del tiempo, exploración a partir del desempleo encubierto, de Clara Márquez y Maynor Mora, indaga sobre los patrones diferenciales de uso de tiempo entre la población que está disponible para integrarse al mercado laboral. Los autores encuentran que la población masculina desalentada realiza actividades de trabajo doméstico de manera marginal y que tienden a abandonarlas una vez que se ocupan en el mercado laboral. Los hallazgos previamente mencionados dan cuenta de las importantes contribuciones teóricas, empíricas y metodológicas de la obra. Los distintos capítulos deberán formar parte de las lecturas básicas de la población estudiantil que realiza estudios de posgrado en ciencias sociales, ya que las transformaciones demográficas, sociales y económicas obligan cada vez más a tomar en cuenta el análisis de uso de tiempo. Asimismo, es un libro que por sus resultados resulta relevante para los tomadores de decisiones en política pública. La obra plantea futuras líneas de investigación. Algunas de ellas son la necesidad de ejercicios prospectivos sobre la demanda de trabajo doméstico no remunerado a futuro, en especial las actividades vinculadas con el trabajo de cuidados en términos de tiempo y costos. El estudio específico en los patrones y determinantes de las actividades de esparcimiento y ocio. La incorporación de otras categorías de análisis en el estudio de uso de tiempo, como el de las mujeres migrantes. El estudio de uso de tiempo según etapa de ciclo de vida familiar. Finalmente, en el estudio de uso de tiempo es recomendable considerar como objetivo central la vida humana,
como propone Cristina Carrasco. Este enfoque implica organizar la sociedad con base en un modelo femenino de trabajo de cuidados, es decir, una forma discontinua de participar en el trabajo familiar, el cual dependerá del ciclo vital de cada persona, mujer u hombre. El resultado sería una creciente valoración del tiempo no mercantilizado, el cual favorecería a que los hombres disminuyeran sus horas dedicadas al mercado y asumieran una parte de responsabilidad en el trabajo no remunerado. Así, la participación laboral de las mujeres y los hombres tendería a ser más homogénea. Las políticas públicas deberían crear condiciones para asegurar que este proceso se realice efectivamente. Contrario a las actuales políticas de igualdad, donde las mujeres deben ajustarse al modelo masculino de empleo y en el uso del tiempo. Estos cambios no implican solamente modificaciones en el tiempo dedicado al mercado de trabajo ni al reparto del empleo. La propuesta de Cristina Carrasco invita a considerar la complejidad de la vida diaria, los distintos tiempos que la configuran, las relaciones entre mujeres y hombres, las tensiones que se generan, con el objetivo fundamental que es la vida humana. Gracias. Muchas gracias, Isalia, por tu exposición, fruto de una revisión exhaustiva del libro. Bueno, en segundo lugar tenemos a otra egresada de aquí del colegio, la egresada de la maestría en demografía del Colegio de México, María de la Paz López Barajas. Ella es actualmente directora general de institucionalización de la perspectiva de género del Instituto Nacional de las Mujeres. Es también responsable de la política pública en el Sistema Nacional de Igualdad. Hasta hace unos meses fue asesora técnica en estadísticas de género para las políticas públicas de las oficinas de ONU Mujeres en México y América Latina. Ha trabajado para el Sistema de Naciones Unidas desde 1994 como consultora y asesora de agencias y organismos como la UNICEF, el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la CEPAL, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo. Como les había comentado, es egresada de nuestra maestría en demografía y cuenta con un número importante de publicaciones en diversos temas sobre género principalmente. María de la Paz, bienvenida nuevamente aquí a tu institución y bueno, por favor. Muy buenos días tengan todas y todos. Pues es un enorme gusto de verdad estar aquí en el colegio y sobre todo en este evento para mí festivo, en donde un proyecto finalmente cuaja en algo tan prolijo como hemos escuchado ya la reseña y crítica al libro que hace Isalia Nava tan puntualmente y pues desde su conocimiento amplio como economista feminista, diría yo. Es un doble gusto, decía, porque es un proyecto que ambicionamos desde hace mucho tiempo, desde nuestro trabajo en ONU Mujeres, y sobre todo porque responde a una doble demanda. La demanda de los productores de información, que aunque ustedes no lo crean, se viven diciéndonos a quienes promovemos las estadísticas de género, a quienes trabajamos en ese terreno, que la información finalmente se obtiene y no se usa, no se analiza. Y solamente tenemos por ahí algunos cuadros de doble entrada que se suben a las páginas web y es un enorme desperdicio, lo cual comparto. Habiendo sido productora de información, pues esa también era mi queja cuando me tocaba esa cachucha. La otra demanda es la demanda que tenemos de un tema tan importante desde la política pública, de contar con estudios robustos, académicos que nos ayuden a apuntalar la política pública. Este es un tema que, como todas y todos ustedes saben, no es nuevo, porque
que existe desde hace mucho tiempo, el problema de la distribución desigual del trabajo, de las tareas del cuidado y domésticas, con esta división sexual del trabajo que caracteriza nuestros modelos económicos. Y desde la política pública es muy importante contar con estos estudios. Tomamos desde ONU Mujeres, y aquí quiero agradecer la confianza de Ana Huesmes por apoyar siempre estas inquietudes que van desde la producción del dato hasta el análisis para la política pública. Y tomamos la decisión en ONU Mujeres de ir por la vertiente sociodemográfica y económica, sin todavía abordar el tema desde la perspectiva de los economistas formales, de la economía formal y cómo se usa esta información en otros terrenos económicos. Hemos avanzado mucho en el conocimiento de cómo estamos en este tema del uso del tiempo y el trabajo no remunerado en nuestros países, gracias al esfuerzo sostenido durante muchos años de producir esta información en nuestro país y en América Latina. Y México pues es un país pionero en muchos temas y ha avanzado de manera significativa en la producción de información con perspectiva de género. Y esto es algo que, si bien nos debe enorgullecer, pues también nos implica muchos desafíos, porque pues no se trata solamente de producir la información, sino de analizarla y de utilizarla sobre todo para el propósito último por el cual todas y todos trabajamos, que es buscar políticas que nos permitan alcanzar mayores niveles de bienestar y desarrollo. Yo no me voy a referir a los estudios puntuales porque difícilmente lo podría hacer como lo hizo ya Isalia, ¿verdad? Voy a hacer referencia a algunas cuestiones de los artículos que me parecen muy relevantes para lo que nosotras desde el Instituto Nacional de las Mujeres estamos haciendo en materia de política pública y de lo que intentamos hacer, y decirles que sí, efectivamente, el trabajo realizado por este grupo de investigadoras, investigadores, que nosotras buscamos en un primer momento, acercándonos a Brígida y a Edith Pacheco, y que recibieron con mucho entusiasmo la propuesta, y en donde propusimos hacer ese trabajo entre los investigadores más consolidados, con más trayectoria en el Colegio de México y fuera del Colegio de México, por supuesto, también, como el caso de Mercedes Pedrero, que uno nunca sabe si es de la UNAM o del colegio. Investigadores recién egresados que están buscando pues especializarse en algún tema. Y esto lo hicimos así porque precisamente es la forma de la renovación generacional para los estudios, pero sobre todo porque hay una escasez enorme en nuestro país de estos estudios desde la perspectiva que este libro, ustedes lo van a ver cuando lo lean, que este libro aborda. Toca muchas de las aristas y revela muchos asuntos que no nos hemos planteado desde otras disciplinas, y por eso me parece tan importante esa dupla que se logró hacer, porque era un poco la idea del libro, ¿verdad?, de que se hiciera en mancuerna, y pues la generosidad de los profesores de aquí del Colegio de México, de Mercedes, de trabajar con jóvenes, pues creo que hay que festejarla y hay que congratularnos de ese hecho. Como muchas y muchos de ustedes saben, pues toda esta información se está produciendo, y el estudio del trabajo no remunerado, yo diría que el trabajo de muchas feministas e economistas que plantearon desde la década de los 80s la necesidad de abordar el tema del trabajo de cuidados desde una perspectiva de derechos humanos.
Y esto es muy importante porque justamente en los instrumentos internacionales encontramos que el tema fue abordado pues desde la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que aunque un poco tarde, ya en la Recomendación General 19, hace un llamado a los estados para que tomen el tema como un asunto de política pública. También está presente en la plataforma de Beijing. La plataforma de Beijing incluso es muy puntual en decir, pues no se trata solamente de recoger la información, se trata de hacer un clasificador y llevarlo a las cuentas nacionales. Y si uno piensa que esto fue planteado en una conferencia internacional hace 20 años, pues la verdad es que para los análisis pues ya estaríamos como un poco tarde. Gracias también a que Brígida, Edith, muchas de las colegas que están aquí estuvieron en la delegación oficial de México en Beijing. Está aquí Lupita Gómez Maganda, por allá anda. Son mujeres que estuvieron en Beijing, que estuvieron en esos debates. Algunas fuimos a la parte de las ONGs, ¿verdad? Pero allá también se hacían los cabildeos y las negociaciones. Y esto, pues, que parece tan lejano, hace 20 años, pues en la historia de nuestros análisis es relativamente reciente. Entonces, bueno, esta información, insisto, es de la mayor relevancia. Sabemos mucho ahora, yo diría, sobre algunos temas del uso del tiempo en América Latina, quizá un poco más que lo que se sabe en otros continentes, el europeo, por ejemplo, pero hay ausencia de este trabajo, de estos análisis en muchos países, y por eso desde ONU Mujeres, desde los institutos de las mujeres de los países, se están impulsando estos temas, porque justamente el tema del trabajo no remunerado, como lo hicieron muchos de los investigadores e investigadoras que participaron en este libro, pues está en el corazón de la desigualdad, en el corazón de la discriminación. Y es algo que tenemos que trabajar, remontar, para cambiar la forma en cómo pues nos relacionamos en estas economías, y en ese sentido pues es un tema de la mayor importancia. ¿Qué es lo que abona realmente el libro a todo el trabajo que han desarrollado las economistas feministas que hemos visto en nuestra región? Por aquí andaba Lucía Pérez Fragoso, algunas economistas feministas que han estado muy atentas al desarrollo de esta temática para la política pública. Pues lo que abona el libro, desde mi perspectiva y leyendo los artículos, que sí me di a la tarea, porque además pues ya tenemos como 2 años siguiendo los artículos, entonces no nos costó mucho trabajo volver a los temas. Lo que abona es precisamente en que utiliza, como ya lo dijo Isalia, la metodología novedosa en algunos casos, en otras utilizando distintas perspectivas en el análisis, y algo muy importante que es empezar a trabajar con los grupos de población. Es algo que siempre lo vemos desde la economía como un asunto como más homogéneo, pero aquí la riqueza del análisis radica en que estamos viendo poblaciones rurales, poblaciones indígenas, estamos viendo también cómo con estos análisis se aporta a una visión del cambio en las masculinidades, que creo que eso es digno de reconocerse, porque los análisis que encontramos en otros países pues no abordan la contribución, el cambio que se está dando en la contribución al trabajo de cuidados y no remunerado en las nuevas generaciones, en las generaciones más educadas, de jóvenes, en donde la negociación en las relaciones de género pues se está de alguna manera trastocando, y pues es lo que nos da esperanzas de un cambio. En términos de el aporte de las
distintas investigaciones, de los distintos análisis, pues yo hice un recorrido por cada una de las investigaciones, pero no los voy a aburrir, y insisto, ya se reseñaron aquí muy bien los artículos. Sin embargo, quisiera sí destacar de algunos de los trabajos algunas contribuciones que sin duda van a ser muy importantes para la discusión que estamos dando en América Latina, pues no solamente en términos de la medición y la valoración de ese trabajo, llevarlo a la contabilidad nacional, aun cuando sea solamente a nivel de cuenta satélite y todavía no forme parte del núcleo central de la contabilidad nacional, pero que para la política pública es muy, muy relevante. Tener las distintas metodologías, pues como las que ha impulsado Mercedes Pedrero, con el cálculo del valor del trabajo doméstico y de cuidados, que ella lo hace desde su ámbito y con sus herramientas académicas, pues que ha puesto sobre la discusión institucional precisamente la necesidad de pasar de lo académico a lo institucional. Y eso ha sido de un valor muy importante, porque ahora pues ya en el sistema de cuentas nacionales, ya por lo menos en México, ya hay una preocupación por ir siguiendo, ¿verdad?, el cambio, la transformación de este valor en la contabilidad satélite del trabajo no remunerado. También decir que el trabajo de Araceli Damián y Héctor Figueroa, que analizan las limitaciones de las encuestas que están disponibles sobre uso del tiempo, ¿verdad?, desde la perspectiva de los autores. Ellos trabajan con una encuesta también del Distrito Federal y nos abonan algunas rutas de investigación sobre pobreza de tiempo con distintos enfoques. Un enfoque de bienestar. Algunas autores que no presentan en este libro han tomado rutas distintas de ver el trabajo no remunerado como un obstáculo para participar en el mercado de trabajo, con una perspectiva distinta, es decir, cómo este trabajo se erige como un obstáculo fundamental para que las mujeres puedan ejercer otros derechos. Y esa es otra visión que es muy rica también y que se está trabajando en la región. La pobreza de tiempo también se está mirando desde la perspectiva de la medición de la pobreza. Contar con una dimensión adicional en la medición de la pobreza desde la perspectiva de género significa también mirar estos obstáculos que tienen las mujeres, estas restricciones que tienen las mujeres cuando están cumpliendo con una doble carga que pues limita su participación en el mercado de trabajo. En términos de las desigualdades de género, yo identifiqué, cuando estaba viendo el libro, yo identifiqué 5 temas en los que clasifiqué los trabajos. En términos de las desigualdades de género en los patrones de uso del tiempo, 2 trabajos que son muy interesantes, el de Laura Santoyo y Edith Pacheco, por un lado, y el de Estela Rivero y Anairis Hernández, que abordan las variaciones de los patrones en el uso del tiempo, y el caso de Edith Pacheco y Laura Santoyo, que nos colocan a nivel del hogar para ver cuáles son las diferencias. Y aquí yo quisiera hacer como un paréntesis, porque los trabajos estos son muy sugerentes en el sentido de cómo podemos mirar el trabajo no remunerado desde 2 perspectivas. Una, la fotografía al interior de los hogares, en donde vemos las diferencias en las distintas tipologías que podemos hacer de los hogares unipersonales, donde están las mujeres solas, las jefas de hogar, las familias ampliadas, etcétera. Y otra es la perspectiva en el tiempo, en donde esta visión estática que nos ofrece la encuesta se conjuga con otra serie de desafíos metodológicos incluso, que tienen que ver con la dinámica demográfica, que las autoras lo mencionan, o sea, esta
este momento por el que pasamos y que debemos tomar conciencia de que el cambio demográfico nos va un poco a arrastrar a hacer un tipo de análisis del uso del tiempo distinto cuando le sumamos la transición epidemiológica, que creemos que en este sentido, pues la demanda, como señalan las autoras, sí está puesta ahora, sobre todo en el cuidado de los niños, pero ya tenemos problemas muy serios con demandas de cuidados especializadas por la vía de los padecimientos crónico-degenerativos que implican un enorme gasto de cuidados para las familias, pero también para el Estado. Y eso, pues, es un desafío en los estudios demográficos que sí tenemos que tomar en cuenta, porque casi siempre estamos viendo las cosas de momento, pero no tenemos todavía análisis prospectivos que nos permitan ver el costo de lo que esto va a significar en el futuro para la política pública. Y bueno, como decía, me pareció muy interesante si uno mira en conjunto los trabajos que abordan la participación masculina, si pudiéramos ponerlos juntos y mirar desde las distintas aristas y con los distintos abordajes metodológicos que hacen los autores, pues nos daremos cuenta que es un tema fundamental para política pública. Muchas veces las políticas públicas, las que conocemos en América Latina y demás, cuando tocan el tema del trabajo de cuidados, lo hacen pensando en lo que se llama el balance en la vida, entre la vida familiar y lo doméstico, o la conciliación del trabajo. A nosotras nos gusta más hablar de corresponsabilidad social. ¿Dónde está el Estado, verdad? Trabajando en un contexto que habilite a las personas a ejercer su derecho a cuidar y a ser cuidados. Ese es un abordaje que está como detrás del estudio también de las masculinidades, las viejas y las nuevas, que nos presentan los distintos artículos y que nos llaman a la reflexión sobre qué tanto puede hacer el Estado cuando no se modifican tampoco los patrones al interior de los hogares y en donde los comportamientos están tan arraigados. Y bueno, finalmente, y para no abusar de la palabra, sí decirles que todas las aportaciones de este libro, vistas en perspectiva, es un libro con una riqueza enorme. Desde mi perspectiva tendría que ser ampliamente difundido. Estamos aquí ahora en este recinto académico, pero creo que tenemos el compromiso, desde quizá Ana por ahí nos diga algo más sobre la difusión del libro en otros ámbitos, pero desde el Instituto Nacional de las Mujeres creo que va a ser muy importante tomar mucho del trabajo que se ha hecho aquí para procesarlo y trabajar en cómo podemos diseñar acciones que puedan retomar estos trabajos. Quiero añadir que efectivamente este acierto del Colegio de México de conjugar el conocimiento de algunas investigadoras e investigadores, muchos sentidos, la riqueza de las distintas disciplinas que se sumaron al estudio, pues que pudiéramos darle continuidad. Quizá la encuesta de uso del tiempo y el trabajo no remunerado va a estar ya lista pronto, y que no sea pues el libro del uso del tiempo, sobre el estudio del uso del tiempo y el trabajo no remunerado, sino que sea el primero de muchos más que podamos tener, y felicitar por supuesto a las autoras y a los autores, a quienes les estaremos muy agradecidas desde nuestra institución. Gracias. Muchas gracias, Paz. Bueno, veo aquí sentados aquí al
en las primeras líneas a los autores y a las autoras de los libros. También, bueno, un poquito más atrás también veo a otros, y eso es símbolo de la unión que se tuvo y de la complementariedad que se tuvo para este trabajo. Y bueno, también veo a Silvia Giorguli, que indudablemente tuviste un gran papel, un papel determinante, diría yo, para que estemos en este momento. Muchas gracias, Silvia, por todo el apoyo que diste para la elaboración y para la publicación de este libro. ¿Sí? Bueno, en tercer lugar vamos a escuchar a Ana Huesmes. Ana Huesmes es una defensora de larga data de los derechos de las mujeres. Ella estudió medicina con especialidad en salud comunitaria por la Universidad Complutense de Madrid y un diplomado en cooperación técnica internacional al desarrollo. También es maestra en gerencia y gobierno en salud pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia del Perú. Ha colaborado durante los últimos 25 años con 16 países y asesorado a diferentes organismos internacionales en apoyo a las políticas públicas y la igualdad de género, entre ellos el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Departamento para el Desarrollo Internacional del Gobierno británico, la Federación Internacional de Planificación de la Familia y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Actualmente es representante de ONU Mujeres en México. Ana, muchas gracias. Bueno, muy buenos días con todas, con todos. Siempre es un privilegio estar en la Sala Alfonso Reyes, en el Colegio de México, que tiene pues tanta historia que contar y tanto futuro compartido que vamos a seguir trabajando. Y específicamente pues agradezco la anfitrionía a Jaime Sobrino del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, donde estamos colaborando en esta línea y en otras muchas, a Lorena Cruz, presidenta de Mujeres, al Presidium que nos acompaña y sobre todo a los autores, a las autoras del libro Uso del Tiempo y Trabajo no remunerado en México, que copublicamos con el Colegio de México y el Instituto Nacional de las Mujeres, y sin duda pues el mejor incentivo de un libro, de un esfuerzo de investigación que iniciamos a finales del 2011. O sea, esto es un camino recorrido de debates intensos. Muchos de los estudios los hemos ya discutido, conversado en diferentes reuniones internacionales y en México sobre uso del tiempo, sobre estadísticas de género, y pues llegar a este momento donde ya se convierte en un objeto maravilloso que es un libro. Creo que es un motivo de celebración y de reconocimiento, en primer lugar, a todo este esfuerzo, a toda esta trayectoria de este equipo que ya se ha configurado como una comunidad de estudio y como una comunidad de práctica, ¿no? Me parece que es fundamental. Son 11 artículos que abordan temas para la igualdad de género fundamentales, desde luego el trabajo remunerado y no remunerado, el trabajo de cuidados, y avanzan en temas, efectivamente, como señalaba Isabel Nava, que han tenido poco espacio todavía en las ciencias sociales y políticas en México y en la región, ¿no? El trabajo de la pobreza de tiempo, los vínculos del trabajo no remunerado con la dinámica de los hogares. Eso a mí me pareció como sumamente interesante. Ya un análisis más fino de cómo varía el uso del tiempo de acuerdo al lugar de residencia, a la pertenencia a un pueblo indígena, a la condición indígena, el tema de los hombres y especialmente de los hombres jóvenes como una luz de cambio, ¿no? Además, primera generación en México que va a gozar de licencia de paternidad, todavía muy chiquitica, pero ahí hay también un camino interesante entre cuidados y paternidad. Y quiero felicitar pues, de manera especial a Brígida García y a Liz Pacheco, que han sido las coordinadoras, promotoras, maestras, amigas,
convocadoras, es decir, de este trabajo, y además a Edith Pacheco, que ha diseñado la carátula. Eso me parece que es, además, esa idea renacentista de la academia, donde vinculamos el pensamiento social con las artes. Desde luego, me toca reconocer también muchísimo a Paz López, que ha sido la promotora desde ONU Mujeres en estos años, y ahora del lado de las mujeres, sin duda, una corresponsable y aliada en lo que va a ser la implementación, ¿no? Ella también se dedica a las flores y está pensando que qué bueno cuando uno piensa el tiempo y las tareas, pensar mucho más en todas estas dimensiones del trabajo no remunerado, pero también en estas dimensiones del ocio y del esparcimiento que son tan necesarias en nuestras sociedades. Yo no voy a hacer un comentario al libro, sino más bien un mensaje institucional de dónde vemos esta publicación en el trabajo de ONU Mujeres, dónde estamos y cómo vamos a seguir esta colaboración con el Colmex, con el InMujeres, y sin duda pues también muchas de las personas que están aquí con la UNAM, con la universidad en general en México y desde luego el Instituto de Estadística e Informática también. Ya se señalaba aquí, este año es muy importante, estamos en un momento como de parteaguas en materia de la Agenda de Igualdad de Género. Por un lado, estamos conmemorando la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebró en Beijing. Estamos haciendo un balance, ya hemos tenido una sesión en Nueva York en el mes de marzo sobre dónde hemos avanzado, y definitivamente pues la gran conclusión es que sin duda hubo avances importantes, sobre todo la igualdad ante la ley, pero todavía en todas las áreas del desarrollo que analizamos, la brecha de desigualdad y de discriminación sigue siendo persistente, y en algunas áreas, por ejemplo, como en el área de derechos económicos, que es fundamental para la autonomía, y eso, digamos, incluye tanto la dimensión del trabajo remunerada, del trabajo decente, como la dimensión del tiempo del trabajo no remunerado y en general el acceso a activos, tierra, propiedad, crédito, tecnología, es una de las áreas de menor desarrollo. Y por otro lado, en septiembre se va a discutir, se va a acordar en la Asamblea General la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible, que se espera que sea el consenso más importante que de alguna manera rija la visión de los países, estados partes de la ONU para los próximos 15 años, y donde por primera vez nos estamos dando el tiempo para unir la Agenda de Desarrollo Ambiental, de desarrollo económico y de desarrollo social en un único corredor. Y yo creo que además donde ya hay mucha claridad y mucho consenso, y México ha tenido un rol ya desde la conferencia de Beijing, que aquí se señalaba, y por supuesto la primera conferencia que fue en México, ha sido un actor global en poner la igualdad de género en la centralidad del desarrollo sostenible. La igualdad de género no es un tema de mujeres, es un tema de hombres, de mujeres, y fundamentalmente un componente fundamental del desarrollo y de esa democracia que queremos. Y un elemento central, y yo creo que luego lo voy a comentar un poquito más adelante, pero un elemento central es reconocer, reducir y redistribuir la carga de tiempo y trabajo que realizan las mujeres de manera no remunerada. Y como decía Paz López, a diferencia de los enfoques europeos que hablan más de conciliación entre trabajo y familia, en el ámbito latinoamericano estamos hablando de corresponsabilidad, de una visión de articulación entre Estado, familias, hogares, personas, sector privado, realmente para una nueva mirada a todo lo que es el trabajo, pero también los cuidados, la salud, las políticas sociales en general. O sea, no solamente lo estamos acotando a la esfera del trabajo, sino en general, como señalaba Isalia, citando a Cristina Carrasco, es reconsiderar la complejidad de la vida diaria y las relaciones humanas, ¿no? Avances, pues
Fue en Beijing justamente donde se marca de manera muy clara la importancia de generar estadísticas. Han pasado 20 años. En el año 96 solo un país, México, había recogido una encuesta de uso del tiempo nacional. Había un antecedente en Cuba, pero era un trabajo muy focal. Hoy en día tenemos 19 países en América Latina y el Caribe que ya lo han hecho, que han a través, y hay toda una discusión metodológica que estamos promoviendo junto al INMujeres, el INEGI. Vamos a tener en un par de semanas una donde muchos de los autores y autoras van a estar invitados. Desde luego, esta discusión sobre la medición, cómo recoger las encuestas de uso del tiempo. Pero ya tenemos 19 países que se han aproximado desde las estadísticas oficiales a esta dimensión. La realidad que nos dicen estas estadísticas es que en todos los países de la región donde contamos con información, las mujeres dedican entre 2 veces y 5 veces más horas que los hombres a realizar trabajo no remunerado, y que en conjunto la carga total del trabajo que suma el no remunerado y el remunerado es mayor en todos los países para las mujeres. México también ha sido pionero en no solamente medir la dimensión del tiempo. Yo creo que esta va a ser una ruta de continuidad, es cómo medimos también el valor económico a través de las cuentas satélites, que en México es, con datos ajustados al 2012, casi el 20% del Producto Interno Bruto, y la mayor parte de este trabajo es realizado por las mujeres. Entonces tenemos la dimensión del tiempo, tenemos la dimensión económica. Actualmente Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú están en este mismo proceso. También tenemos ya 13 países que han promulgado algún tipo de legislación para obligar de alguna manera a generar información sobre el tiempo y el valor del trabajo no remunerado. Y tal vez el punto, y por eso es tan importante que esta comunidad de prácticas se extienda a los hacedores y a las hacedoras de políticas, el punto fundamental en este momento es la política pública. Cómo transformamos este bagaje de conocimiento en políticas que respondan a las necesidades actuales, pero como los propios estudios nos dicen, a las necesidades futuras y crecientes de trabajo de cuidados, que ya no va a venir en el caso de México desde el cuidado infantil, sino básicamente desde el cuidado de adultos mayores, personas cuidado dependientes, etcétera, ¿no? Entonces, aquí Uruguay y Costa Rica son 2 países que están haciendo esfuerzos más sistémicos de generar políticas de cuidado, y casi todos los países de la región están pensando diferentes iniciativas que van desde infraestructura hasta las licencias de paternidad, hasta el tema del convenio 189 en relación al trabajo doméstico, hasta políticas y servicios mucho más ampliadores del cuidado, ¿no? Decirles que además para nosotros este libro se dialoga muy bien con el informe emblema que acabamos de presentar de ONU Mujeres, que es un informe que lanzamos cada 2 años, y este es el segundo, y que se llama Transformar las economías para realizar los derechos. Un programa de acción que lanzamos en México hace un par de semanas y que de alguna manera plantea romper esta fragmentación histórica entre políticas económicas y sociales y generar círculos virtuosos a través de la generación de empleo decente, servicios sociales, una protección social universal, no asociada exclusivamente al empleo, con perspectiva de género, y sobre todo empezar también a poner énfasis en la macroeconomía, que den prioridad a la inversión de las personas y al cumplimiento de los objetivos sociales. Hoy sabemos, mejor que hace 20 años, que hay pobreza de tiempo, que la pobreza... México está en un esfuerzo, y aquí también queremos ir muy de la mano con el INMujeres, y los países de esta región están planteando que la pobreza no se puede medir solo por ingresos, que hay que hacer medición multidimensional de la pobreza, y de hecho esta es la región que más experiencias tiene en ese sentido, y va a hacer cooperación técnica a través de AMEXIT,
con los países africanos en esta dimensión, ¿no? Sin embargo, el aporte que hace el libro y el trabajo que venimos realizando desde ONU Mujeres es que si la pobreza no incluye la dimensión del tiempo, que posiblemente es uno de los marcadores más fuertes de desigualdad de género, todavía vamos a estar perdiendo un componente fundamental de la pobreza, ¿no? Creo que ya hay mucho dicho sobre los temas y ustedes son las expertas y los expertos, pero solamente decir que nosotros nos aproximamos al Colegio de México y venimos trabajando con él y mujeres hace años desde una visión muy clara. El cuidado es un bien público, es parte de los derechos humanos, tiene ya un marco normativo reconocido y necesitamos un nuevo paradigma social de corresponsabilidad para el cuidado con participación mucho más central del Estado, de las empresas y de los hombres y políticas muy activas en liberar del tiempo y de lo que yo llamo el impuesto invisible que pagamos las mujeres, que es toda esta carga de trabajo y de tiempo no remunerado, ¿no? Y que definitivamente los otros estudios que hemos hecho en ONU Mujeres pues nos muestra que ya no solamente estamos hablando de techos de cristal que existen, sino que estamos hablando de que esta sobrecarga muchas veces es un suelo pegajoso que limita a las mujeres sus posibilidades de participar en la vida política, en la vida laboral, en el desarrollo de sus países. Por cierto, que además México tiene un bono que está perdiendo muy grande, desde luego el demográfico, pero también el de género, con una tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral por debajo de la media latinoamericana. Entonces, realmente, este es un tema que nosotros vemos pues de la mano, ¿no? Entonces, quiero decir que además nos gustó mucho esta idea, que fue en realidad una idea propuesta por Edith y por Brígida y desde luego con el apoyo de Silvia Giordulio en ese momento, de realmente convocar a investigadores, investigadoras con mayor seniority, con mayor experiencia en investigación, con investigadores e investigadoras jóvenes, a este diálogo compartido que, como les digo, ha tenido 3 años de recorrido y que motive además a futuras tesis doctorales, a futuros estudios realmente para generar esta idea de comunidades de práctica, ¿no? Ya había habido comunidad de práctica, ya lo mencionó Paz López, comunidades de práctica dentro de los estudios feministas, hay redes feministas que se han dedicado a trabajar la economía feminista del cuidado. Nos interesa muchísimo que esta experiencia llegue a los centros, a cada uno de los centros y que se convoquen este tipo de diálogos y de investigaciones conjuntas, ¿no? Ya hoy día, a diferencia de hace 20 años, tenemos más cálculos oficiales, sabemos también, y es también parte de lo que se explora en el libro, cómo se delega muchas veces responsabilidad de instituciones públicas a los hogares, el déficit de cuidados, este es un punto sumamente serio, la transición demográfica, que mejor que en el Colegio de México que estar hablando de estos temas con tantos compañeros y compañeras de ruta, los cambios epidemiológicos, las nuevas y dinámicas familiares, la participación de la mujer en la vida pública y política, implican desafíos sin duda sin precedentes en nuestro país y en nuestro mundo. Yo creo que también tenemos que profundizar en la dimensión simbólica del cuidado. Me alegré muchísimo hace un par de días cuando Michel Franco, un joven de 35 años mexicano, ganó el premio a Mejor Guionista en el Festival de Cannes por una película que se llama Chronic y que es una película justamente sobre un enfermo terminal cuidado o sea, toda la dimensión simbólica del cuidador. ¿Qué le pasa al cuidador en esta relación con las personas dependientes y qué va pasando después? Lo curioso del guión es que él había hecho el guión para una mujer
la mujer iba a ser la cuidadora, y después Tim Roth, el gran actor británico, dijo: no, yo la quiero hacer, pero necesito que cambies el personaje y que sea un hombre. Ojalá que este cambio de personajes ocurriera en la vida real, no solo en las películas, pero creo que lo que nos dice Cronit y de alguna manera Michel Franco es que ya está saliendo cada vez más la dimensión del cuidado también a una valoración mucho más simbólica de qué está pasando en nuestras sociedades. Yo creo, soy una convencida, y esto en términos personales, que igual que a finales del siglo pasado los estudios de género realmente renovaron las ciencias sociales y renovaron nuestra academia y trajeron un sujeto que había estado excluido, que era el sujeto mujeres en toda su dimensión. Creo que la llegada del tiempo a los estudios sociales puede ser tal vez un gran cambio paradigmático en cómo renovamos nuestros estudios en general desde las ciencias sociales, poniendo la dimensión del tiempo, que al final sigue siendo el indicador más fuerte de vida en nuestras sociedades, y desplazando un poco todo este modelo que se centra en el ingreso y en el crecimiento económico per se. Es curioso, ¿no? Porque el tiempo, estaba pensando que llegó mucho antes como dimensión a las matemáticas, a la física, ¿no? No podríamos tener hoy día las teorías de los agujeros negros y el pensamiento sobre el universo sin la dimensión del tiempo. Sin embargo, es un recién llegado a las ciencias sociales, es desde la dimensión que estamos planteando. Yo creo que es muy paradigmático este libro, que definitivamente esperamos que a nivel de la academia genere una comunidad de pensamiento y dialogue con muchos otros estudios que estamos haciendo en materia de migración, en materia de violencia, en materia de salud, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese va a ser un cambio, y estamos pensando que va a ser... Vamos a seguir trabajando en estas comunidades. Definitivamente ONU Mujeres, el valor que le quiere agregar en México es poner en relación lo que se hace en la academia con lo que se hace desde la política pública, poner en relación generaciones, sacar los temas de la igualdad de las zonas de confort para que se conviertan en un tema de toda la ciudadanía realmente, y ahí nos toca un esfuerzo en tema de cuidados y uso del tiempo pedagógico, muy amplio, ¿no? Lo hemos discutido muchas veces con Paz, con Tere Guerra, que también ha estado como cerquita en estas conversaciones. O sea, cuando se planteó el dato del 20% del Producto Bruto Interno, no fue titular en ningún periódico, no fue motivo de conversación, no generó la expectativa que generó la reforma energética o cualquiera de las otras reformas. Entonces creo que ustedes y nosotras tenemos un gran desafío pedagógico para que se entienda de qué estamos hablando, para que sea parte de la conversación académica, política, pero también de la conversación pública, porque realmente pues todos y todas tenemos experiencias muy directas de qué significa cuidar y qué tipo de apoyos tenemos o no tenemos. Quiero agradecer una vez más desde la perspectiva de ONU Mujeres a Paz López y aprovechar para presentarles a Paulina Grobet, que también es egresada del Colegio de México y que se une a nuestro equipo como la especialista en políticas de igualdad. Entonces, tenemos un hilo conductor con el Colegio de México, veo muy, muy sólido. Y por último, quiero cerrar diciendo que en septiembre los países acordarán la Agenda de Desarrollo Sostenible. Cuando empezamos esta colaboración, desde la alianza con el INMujeres y con el INEGI, y a través de varias consultas regionales, y ahí quiero reconocer muchísimo a Lorena Cruz, porque realmente con su liderazgo y la generosidad del INMujeres, México ha sido sede de consultas regionales con los mecanismos de las mujeres en los últimos 2 años, y ella ha sido una excelente portavoz de la región en momentos muy difíciles de negociación en Nueva York. Una cosa es América Latina ahora y otra cosa es la ONU y lo que se está discutiendo
a nivel global. Pero bueno, yo quiero decir que esta es una región inspiradora y que está inspirando, y que en el objetivo 5, que ya se ha preacordado, de igualdad de género, se incluye una meta, que es una meta que sin duda trae el sello de esta región y trae el sello de México, y quiero leer la meta. La meta va a ser reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado a través de la prestación de servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social, y la promoción de la responsabilidad compartida tanto al interior de los hogares como en el nivel nacional. Sin duda, estos 19 países que han venido haciendo encuestas, sin duda esta persistencia de la región de decir que había no solamente que trabajar con lo que ya se ha medido, sino con aquellas dimensiones que son fundamentales para la vida y para la igualdad. Y sin duda creo que hay que reconocer a esta región y la persistencia de nuestras socias mexicanas, sobre todo Mujeres, Colmex, Instituto Nacional de las Mujeres, UNAM y desde luego todos y todas ustedes en hacer que esta meta sea parte de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. Eso va a ser un parteaguas para los estudios sobre uso del tiempo, pobreza de tiempo en el futuro. Y bueno, esperamos que, a diferencia de lo que ocurrió entre Beijing y el día de hoy, podamos ver que el tiempo sea una dimensión mucho más consistente en nuestras políticas públicas, y que la igualdad en los hechos, la igualdad en los resultados, incluido mejor distribución y más humanizante de nuestro tiempo, sea ese futuro que todas y todos queramos, pero muy pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por este llamado a que el uso del tiempo y todas las implicaciones sean retomadas en la conferencia regional sobre desarrollo sostenible. Y bueno, Carlos Echarri, me imagino que también formará parte de una de las mesas de es la 14ª reunión, la que nos toca el próximo año, de la reunión nacional sobre investigación demográfica que organiza SOMEDE. Seguramente uso del tiempo será, bueno, me imagino, una de las mesas obligadas para esta sesión. Bueno, en cuarto lugar tenemos a la participación de Lorena Cruz Sánchez, quien es presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres sin Mujeres. Lorena es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Su formación profesional en el país y en el extranjero abarca especialización en política pública con perspectiva de género, en institucionalización y gobernanza, en comercio internacional, en relaciones de México con la Unión Europea y en alta dirección. Ha estado en el Servicio Público Mexicano desde 2007, cuando se desempeñó como vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Gobierno del Estado de México, y también en el Gobierno del Estado de México ha estado como subsecretaria de Desarrollo Regional Valle de Toluca, en la Coordinación de Concertación Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social, en la Dirección General del DIF mexiquense, en la Dirección General de Promoción Internacional y en la Dirección de Inversión Extranjera de la Secretaría de Desarrollo Económico. Lorena, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sobrino. Gracias por su anfitrionía. Siempre es un honor estar aquí en el Colegio de México. Por supuesto, agradezco también a las doctoras Brígida García y Edith Pacheco. Muchas felicidades por la publicación de este excelente libro. También es un honor estar con ustedes. Con mucho gusto saludo a Ana Huesmes, representante en México de ONU Mujeres. Obviamente a Isalia Nava, investigadora de la UNAM, y por supuesto a Paz López. Saludo también a las investigadoras e investigadores que nos hacen favor de acompañar, autoras y autores del libro, y quisiera hacer un agradecimiento especial a las titulares de las unidades de género que nos acompañan el día de hoy, de las Secretarías de Hacienda,
de turismo, de economía y de agricultura y ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación. Muchas gracias, porque son las grandes aliadas de INMujeres para poder transversalizar la perspectiva de género en cada una de sus dependencias. Bueno, como podemos observar, el tema de uso del tiempo y el trabajo no remunerado es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Yo creo que muchas de nosotras que estamos aquí presentes, sin importar la posición en la que estemos trabajando, la edad o el grado escolar, somos víctimas de la pobreza del tiempo. La injusta distribución del uso del tiempo, basada en la división sexual del trabajo, está en el centro de las desigualdades que viven las mujeres por ser mujeres, impidiéndoles estudiar, trabajar remuneradamente e incluso atender su salud con oportunidad. Al no ser retribuido mediante un pago, el trabajo doméstico y de cuidados desarrollado mayoritariamente por las mujeres ha permanecido invisible a los ojos de la sociedad y de los gobiernos. Por ello, también quienes se encargan de cuantificar el valor del trabajo habían ignorado hasta hace muy poco la contribución que a la economía de los países hace el trabajo no pagado. La invisibilización de actividades tan vitales para la subsistencia de las familias y para la economía nacional profundiza la histórica marginación de las mujeres, cuyo resultado se traduce en una sola palabra: discriminación. Por ello, como presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, me da mucho gusto participar en la presentación de este libro que trae a la escena pública discusiones añejas planteadas por el feminismo académico y social, pero ahora con nuevos conocimientos, metodologías y enfoques sustentados en datos duros. Este libro integra importantes temas para explicar las desigualdades sociales y de género, y para que quienes somos responsables de las políticas de igualdad actuemos en primer lugar visibilizando el trabajo no remunerado y dándole el valor que tiene, y en segundo, utilizando estos conocimientos como sustento de la acción pública. Como se ha mencionado, casi 20 años de trabajo han transcurrido entre los compromisos asumidos en la Plataforma de Acción de Beijing y los proyectos actuales, que ya incluyen la elaboración de cuentas satélite de trabajo no remunerado. Los años evidencian los extraordinarios esfuerzos realizados para colocar el tema de la injusta división del uso del tiempo en la agenda pública de la región latinoamericana. No hace mucho, Paz y yo tuvimos la oportunidad de ir a Argentina a un evento organizado por PNUD y ONU Mujeres en el tema también del uso del tiempo, y veíamos cómo representantes de muchos países de América Latina, del Caribe, incluso de África, coincidíamos en esto, y que Paz lo mencionó muy bien: ¿de qué sirven las cifras, de qué sirven las investigaciones, de qué sirven estos datos duros si no los utilizamos como elemento para desarrollar políticas públicas a favor de las mujeres? Y decirles muy orgullosa que México es pionero, no en la colocación del tema, sino en medir el trabajo y llevarlo a las cuentas satélite que se hacen en el sistema de cuentas nacionales. Los desafíos en la materia no se agotan cuando las metas se cumplen. Se convierten en el nuevo piso para continuar desarrollando conocimientos que visibilicen las brechas que separan a mujeres y hombres, y en especial la discriminación contra las mujeres que les impide ejercer sus derechos. Las 10 investigaciones que componen el libro no solo comprueban la desigualdad de género en la realización del trabajo doméstico y de cuidado, también puntualizan aspectos e indicadores que deben sustentar nuevas políticas públicas, especialmente ahora que la crisis del cuidado se agudiza por el cambio en los patrones demográficos y epidemiológicos que provocan una mayor demanda de cuidados. En este sentido, la baja participación económica femenina es un problema de cara al futuro inmediato, y no me refiero solo al progreso del país. En las condiciones actuales, para muchos miles de mujeres, envejecer es sinónimo de alta vulnerabilidad. Además de la incertidumbre sobre quién cuidará de ellas, que toda la vida fueron cuidadoras, saben que enfrentarán la ancianidad sin una pensión que satisfaga sus necesidades materiales. En el INMujeres estamos convencidas de que México está a tiempo de abrir un amplio debate en torno al diseño de 2 sistemas indispensables: uno de cuidados y otro para contar con un piso de seguridad social.
Con políticas públicas más proactivas y sensibles, las mujeres podrían permanecer en sus empleos, creando prosperidad y seguridad para sí mismas y para la sociedad. Ya es esperanzador que las investigaciones de este libro muestren cambios en los patrones del uso del tiempo, especialmente en la generación más joven y con mejores niveles educativos. La evidencia nos conmina a poner en marcha más acciones para reforzar estos cambios que favorecen la autonomía de las mujeres. Las mujeres no tenemos por qué sacrificar nuestras expectativas de futuro independiente. Debemos buscar estrategias que nos permitan vivir una maternidad en equilibrio con nuestras aspiraciones personales y profesionales. Quienes desean salir del mercado laboral para cumplir un rol reproductivo, por ejemplo, necesitarían contar con opciones que no impliquen una desventaja para su trayectoria profesional. Es indispensable poner el acento en la corresponsabilidad social en el cuidado de los otros. La autonomía económica es una condición para la libertad femenina y no sería una realidad mientras se conserve la injusta división sexual del trabajo. Resulta humanamente imposible estar 8 horas en una oficina y además cocinar, atender a otros y realizar los 1000 quehaceres del hogar. Por ello, muchísimas mujeres viven con la sensación de no ser madres completas o con la frustración de no sentirse mujeres plenas o la frustración, que yo lo he dicho en otros discursos, de vivir cansadas. Así lo sacaron en una nota: las mujeres vivimos cansadas. Es cierto, las mujeres vivimos cansadas, vivimos agobiadas por todos los roles que tenemos que cumplir y por todos los roles que la sociedad nos exige que debemos de cumplir de manera perfecta. Ser las perfectas compañeras, las perfectas madres, las perfectas profesionistas, las perfectas cuidadoras. Entonces, aquí viene el gran reto como gobierno: ¿cómo vamos a apoyar para que las mujeres puedan seguir siendo perfectas, pero contando con el apoyo del gobierno, contando con el apoyo de sus parejas, contando con el apoyo de la sociedad, con el apoyo de las familias? Es demasiada la carga de trabajo que las mujeres día a día vivimos. Ahora que el empoderamiento económico se perfila como uno de los objetivos centrales de la Agenda de Desarrollo post-15, como ya lo había mencionado Ana, es el momento para visibilizar la distribución del uso del tiempo como una injusticia que impide a las mujeres gozar de todos sus derechos humanos. Las mujeres hemos empleado nuestro tiempo en el desarrollo y el crecimiento de los otros. Ahora toca a los gobiernos, a la iniciativa privada, a la sociedad y a las familias aplicar las valiosas evidencias encontradas para abrirles espacios con políticas públicas que generen entornos habilitantes para desarrollar su enorme potencial. Se requiere un mayor número de casas de día, de hogares de tiempo completo para ancianos y ancianas, de guarderías especialmente para el uso de trabajadoras informales y para madres estudiantes, así como una mayor compatibilidad entre las escuelas y los horarios de trabajo que alivien la pobreza de tiempo que vivimos las mujeres. Tenemos que avanzar en distintos frentes. Desde el Instituto Nacional de las Mujeres estamos impulsando, junto con la Secretaría del Trabajo y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, un mecanismo que reconozca a las empresas que promueven la cultura de la igualdad. Asimismo, nuestro programa de cultura institucional se aboca a la modificación de ordenamientos para que en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la igualdad pase de las palabras a los hechos. Estimadas doctoras Brígida García y Edith Pacheco, reconozco su trabajo y celebro el esfuerzo por integrar a las jóvenes generaciones de investigadores e investigadoras del Colegio de México en este libro que estudia el uso del tiempo, en especial en el trabajo no remunerado. Este esfuerzo académico intergeneracional plural no habría sido posible sin el apoyo decidido de ONU Mujeres para llevar a cabo esta fructífera iniciativa que agradecemos y reconocemos. Y aquí, Ana, yo creo que sería muy importante después presentar ese breve comercial, anuncio que acaba de sacar ONU Mujeres, en donde, si me lo permite aquí, Ana, es de verdad, a mí
me impactó en el sentido que dije, hasta que alguien encontró cómo se ven esas diferencias entre hombres y mujeres en el tiempo, en el tema también del uso del tiempo, la pobreza del tiempo, en donde se ven una niña que dice, una niña acompañada de sus hermanitos, dice, creo que mientras Anita cuida a sus hermanos, dice, José cuida sus estudios, y se ve un muchacho que está estudiando, ¿no? Mientras, no sé, Jorge recibe un ascenso, y se ve que Jorge está recibiendo un ascenso, María pierde una oportunidad, y se ve que María es una mujer que está lavando los trastes. Yo los invito para que lo vean, porque es algo que hemos reconocido mucho, que ahorita sacó uno, y es cierto. Mientras hacemos una cosa, estamos perdiendo otras grandes oportunidades. Por eso, como InMujeres, y yo de verdad, aquí yo me comprometo en seguir trabajando de manera muy cercana con la academia, con ONU Mujeres, con otras dependencias. Aquí, bueno, vienen las titulares de algunas unidades de género. Nos tenemos que unir. Esta no es una responsabilidad de una sola institución, es una responsabilidad de todas y todos los mexicanos. Tenemos que crear y diseñar políticas públicas para que este libro no sea un libro más, no sea un libro de cifras, sino realmente lo veamos traducido en el cambio de la vida de las mujeres en la calle. Que no nada más sea un anuncio de buenas intenciones, sino las mujeres que están allá afuera vean transformada su vida. Coincidimos en que hace falta recorrer un largo camino para alcanzar la igualdad de género, pero la unión de esfuerzos que se está llevando a cabo con todos los sectores de la sociedad nos acerca cada día más a vivir el México próspero y con igualdad al que aspiramos. La crisis del cuidado plantea un desafío para el que no existen soluciones fáciles. Se debe partir de los procesos reales de vida de mujeres y hombres para evidenciar nuevas conexiones. Se requiere que el Estado, en su conjunto, preste atención a la distribución de ingresos y de trabajos, y sobre todo, de responsabilidades sociales individuales, logrando un balance entre la vida laboral, personal, profesional y familiar. El InMujeres está comprometido con la promoción de una política integral capaz de redistribuir las cargas de trabajo no remunerado. De muchas maneras, seguiremos trabajando en favor de un pacto social que asegure dignidad y calidad de vida para todas y todos en México. Enhorabuena por este magnífico libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por este llamado a ver el uso del tiempo como un sinónimo de costo de oportunidad, y no necesariamente bajo el concepto de la teoría económica, ¿no? Este costo de oportunidad, sino como algo más allá. Bueno, pues como ven, estoy sentado aquí a la izquierda de Brígida y a la derecha de Edith, que son las coordinadoras de este libro. Son también en gran medida estamos también aquí sentados analizando el libro, pero también en esta fecha en especial, a esta hora, gracias a las decisiones que tomaron ellas. Entonces, Brígida, por favor. Nos estamos aproximando a las 2 horas y sabemos que necesitamos ser breves. Entonces, solo unas palabras. ¿Cómo vivimos, Edith y yo, este proceso? Primero, me gustaría compartirles y hacerles muy palpable la idea de que esto es un trabajo colectivo. Edith y yo coordinamos, pero aquí hay el trabajo de muchos otros compañeros que quiero mencionarlos una vez más. Mercedes Pedrero, Araceli Damián, Héctor Figueroa, Laura Santoyo, Estela Rivero, Ana Iris Hernández, Nelson Flores, Teresa Jácome, Marta Mieri Terán, Mauricio Rodríguez, Olga Rojas, Mario Martínez, Landy Sánchez, Clara Márquez y Maynor Mora. ¿Cómo veo yo, en algunas breves ideas,
los desafíos que enfrentamos en este libro y por supuesto pues me voy a referir desde la perspectiva académica, que es mi quehacer. Yo creo que el grupo, una de las cosas más importantes se refiere a la poca tradición que tienen estos estudios en el campo sociodemográfico de México. A veces nos resultó difícil demostrar, incluso a nosotros mismos, que se trataba de datos valiosos, coherentes, susceptibles de ser sistematizados con las mismas herramientas que utilizamos en distintas áreas de especialidad y que podíamos llegar a conclusiones relevantes. Esperamos que nuestros lectores compartan estas apreciaciones. Un segundo punto se refiere a este mandato que recibimos de ONU Mujeres, cómo lo vivimos nosotros sobre la integración de investigadoras e investigadores jóvenes en esta tarea. Miren, se trata de una idea muy avalada, no solo en las actividades académicas, sino de cualquier naturaleza. Sin embargo, considero que en ciencias sociales tenemos mucho que avanzar en esta dirección. Tenemos que transitar en esta relación entre generaciones caminos poco conocidos y muchas veces tomar atajos y a veces dar pasos atrás para cobrar el impulso necesario. De nuestra experiencia, quiero compartirles que fue, por una parte, muy gratificante tener a investigadores e investigadoras con muy diferente trayectoria profesional en casi todos los capítulos del libro. Pero quería hacer énfasis que la idea que creo que Edith comparte y muchos de los que nos acompañaron también, que el éxito de este tipo de proyectos descansa en la convicción de que el intercambio tiene que ir en ambos sentidos. Es decir, las generaciones tienen mucho que aprender unas de otras, siempre que estén dispuestas a dialogar y aprender en ambas direcciones. Y por último, quisiera ofrecerles mi punto de vista sobre la necesidad que tenemos de seguir afianzando el desarrollo de este campo de estudio. Nosotras analizamos en este libro las encuestas de uso del tiempo, pero también información recolectada sobre trabajo no remunerado en grandes esfuerzos de recolección de datos en México, como son las encuestas de ocupación y empleo o las encuestas de ingresos y gastos de los hogares. Y enfrentamos aquí una paradoja. En estas últimas series de datos, sobre todo en las ENOES y en las ENIC, ciertamente se visibiliza el trabajo no remunerado, pero tenemos que reconocer que estamos muy lejos de llegar a un punto en el cual se le otorgue una prioridad similar a la del trabajo remunerado. De todos nosotros y de todos los ustedes aquí presentes depende que lleguemos un día a esta importante meta de considerar tanto el remunerado como el no remunerado en igualdad de circunstancias. Muchas gracias a todos aquí por su presencia y le doy la palabra a Edith Jaime, que nos va a hablar de agradecer a la gran cantidad de personas que tenemos que agradecer, pero yo sé que ella no se va a referir a su dibujo, entonces quiero hacer una vez más agradecerle que haya dibujado este libro para nosotros. Gracias, Edith. Perdón, y que es necesario decirlo porque desafortunadamente no viene el crédito en el... Les faltó, pero luego lo pusieron en la solapa. Es que en mi versión aquí. No. Sí. Bueno. Okay. Edith, por favor. Bueno, ya 5 minutitos de agradecimientos, pero que valen por muchísimo más tiempo, ustedes lo saben. Bueno, queremos iniciar nuestro agradecimiento refiriéndonos al impulso inicial para la realización de este proyecto.
Hacia fines de 2011, Paz López se acercó a nosotras con el propósito de motivarnos a realizar un esfuerzo de ampliación de la línea de investigación de usos del tiempo. Nos ofreció el respaldo institucional y financiero de ONU Mujeres, el cual ha sido crucial para llevar a buen término esta obra. Muchas gracias, Paz, por habernos motivado a iniciar esta aventura. Como se ha mencionado, este libro es fruto de un esfuerzo. Así que, en segundo lugar, queremos agradecer el compromiso de Mercedes, de Araceli y Héctor, de Laura, de Estela y Ana Iris, de Nelson, de Tere y Marta, de Mauricio, de Olga y Mario, que están aquí, de Landy, de Clara y Maynor. Su participación enriqueció ampliamente nuestro conocimiento teórico, analítico y empírico sobre el tema. Ahora bien, a lo largo de prácticamente 3 años, muchas han sido las personas e instituciones que han apoyado este proyecto. Deseamos brindarles un reconocimiento a todas ellas, pero en especial damos las gracias a Ana Güesmes, directora regional de ONU Mujeres, y al equipo de Paz López que nos acompañó durante todo este tiempo, Tere Guerra y Gabriela Cervantes. Su apoyo fue central para el buen desarrollo de este trabajo. En el Colegio de México también hemos recibido varios soportes. Agradecemos a Manuel Ordorica, secretario general del Colegio de México, y a Silvia Yorguli, quien fue directora del CEDUA en el periodo en el que elaboramos este libro y siempre nos apoyó de manera entusiasta y comprometida. También queremos agradecer a Mónica Hernández, la jefa de área de proyectos especiales. Sin ella, la administración del proyecto no habría sido posible. Publicar un libro en el colegio significa pasar por diferentes etapas. La primera etapa se atraviesa en el área de publicaciones de nuestro centro, el CEDUA. Agradecemos a nuestro coordinador de publicaciones, Manuel Ángel Castillo, su apoyo. A Leticia Argüelles, editora de nuestra revista, las importantes sugerencias que nos hizo para lograr un buen trabajo de edición desde el inicio del proyecto. Y a Rosy Ferrer por todo el trabajo realizado. La segunda etapa de publicación corresponde al área general de publicaciones del Colegio de México. Agradecemos a su director, Francisco Gómez, y de manera especial a Gabriela Said, jefa de departamento de producción, quien siempre estuvo dispuesta a escucharnos y resolvió de manera eficiente todas nuestras inquietudes. A Pablo Reina, quien nos diseñó una bonita portada, y a Ninel Salcedo, jefa de departamento de promoción y distribución, por permitirnos contar con un excelente precio para este libro. El costo de un libro puede ser elevado, así que para contar con el libro como lo tenemos actualmente, y Mujeres nos apoyó hacia el final del proyecto. Muchas gracias, Lorena, por este apoyo. Solo 5 reconocimientos más. Mil gracias a Rosalba Jasso, quien tuvo a su cargo la estandarización de las bases de datos que utilizamos para el análisis realizado en los distintos capítulos. Y además llevó a cabo una revisión cuidadosa de las versiones finales de los diferentes trabajos. También agradecemos a nuestro director del CEDUA ahora, Luis Jaime Sobrino, habernos apoyado en esta presentación y estar con nosotros acompañándonos. A Alan Ortega, habernos elaborado un bonito cartel de presentación, y a Guadalupe Moreno por la difusión. Finalmente, pero no menos importante, Brígida y yo también queremos agradecer a nuestro equipo secretarial, Esther Correa y Rosa María Pineda. Sin ellas no es posible realizar nuestro trabajo de manera eficiente. En especial les agradecemos apoyarnos en la realización de esta presentación. Recién regreso de un congreso en el que se habló de la amistad para entender cómo se desarrollan las vidas de las personas. Así que quiero cerrar los agradecimientos dándole las gracias a Brígida, amiga y colega, por haberme permitido trabajar con ella en esta aventura. Y a todos los aquí mencionados, pues en realidad, al finalizar este trabajo, no solo nos hemos convertido en compañeras y compañeros de trabajo, sino también hemos logrado ser un grupo de buenos amigos y amigas. En suma, esperamos que este libro contribuya a enriquecer el conocimiento y a modificar en alguna medida la desigualdad entre mujeres y hombres en lo que respecta al uso del tiempo y al desempeño del trabajo no remunerado en nuestro país. Gracias por estar aquí.